Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el día de hoy quisiera continuar con el tema que hace algunos días comencé a compartirles referente al texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, en el contexto del Sermón de las Bienaventuranzas o el Sermón del Monte, como también es conocido, en donde allí se relata el mensaje que nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio compartió con sus discípulos, el cual es muy pertinente también para nosotros, los herederos, los ciudadanos del reino de los cielos. Precisamente el Sermón del Monte es eso. El Sermón del Monte lo que trata de enseñar o de mostrar a los discípulos y al mundo, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso enseñar, es que los herederos o los ciudadanos del reino de los cielos, los hijos de Dios, son en esencia y en su conducta distintos. Nosotros como cristianos no somos mejores que nadie, pero sí estamos llamados a ser distintos, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios una vez venimos a Jesucristo en arrepentimiento y en fe, una vez decidimos en humildad dedicar nuestra vida para la honra, para la gloria, para la adoración, para el servicio a nuestro Dios, vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Una vez nosotros tomamos esa decisión, una vez Dios a través de Jesucristo pone en nosotros el don de la fe para que nosotros podamos venir a Él. Una vez nosotros respondemos, vemos nuestra realidad, nuestra necesidad, nuestra condición, nuestra vida pecaminosa. Una vez son abiertos nuestros ojos y nos damos cuenta de que espiritualmente no somos nada, de que estamos en una bancarrota espiritual, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos y librarnos de la condenación, de la esclavitud del pecado. Una vez vemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad ante el pecado y venimos delante de Jesucristo en arrepentimiento, rogando por misericordia, por perdón, por gracia, y lamentamos de corazón haber vivido nuestra vida de espaldas a Dios, obedeciendo nuestros propios deseos pecaminosos. Una vez nosotros reconocemos nuestra necesidad de venir delante de Él para hacer su voluntad, rogándole perdón, y lamentamos nuestro pecado, no solamente el pecado que vivíamos, sino el pecado en el cual tenemos cada día que luchar por hacer la voluntad de Dios. Un pecado que aunque ahora no es nuestro Rey, que aunque ahora no es nuestro Señor, sin embargo sigue siendo nuestro enemigo y con el cual tendremos que continuar luchando con ese pecado hasta que seamos librados de este cuerpo de muerte. Una vez pasan estas cosas en nuestras vidas, entonces comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios, no perfectamente, pero sí sincera e intencionalmente. ¿Se dan cuenta? De esto trata precisamente el Sermón de las Bienaventuranzas. En el versículo 3 del capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo comienza con la más importante de todas las bienaventuranzas, y es en el verso 3 cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Precisamente el pobre en espíritu es aquel que tiene la condición que yo acabo de compartirles, que ve su necesidad, su incapacidad, su realidad, su condición de pecado delante de Dios, que ha vivido toda una vida apartada de Dios, haciendo su propia voluntad. Y frente a esa realidad llora, se lamenta de su pecado, de su condición, y viene delante de Dios rogando por misericordia, rogando por fe. Eso es el versículo número 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
O sea que habiendo nosotros reconocido nuestra condición de pecado delante de Dios, habiendo entendido que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que hemos ofendido a Dios, vivido de espaldas a Dios, nos lamentamos por esa condición, venimos delante de Dios en arrepentimiento y fe. Entonces es cuando estamos listos, cuando viene a morar el Espíritu de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo, y Él entonces nos ayuda en nuestra nueva vida, en nuestro nuevo caminar en Jesucristo. De eso se trata precisamente en la nueva bienaventuranzas que estaremos viendo ahora en el verso número 5, cuando dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros hemos dado este paso delante de Dios, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, le hemos dicho: Señor, sí, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte. Cuando nosotros hemos respondido a ese don de fe que Dios, por su amor, misericordia y por pura gracia nos ha dado, y nosotros hemos dicho sí a la fe, hemos dicho sí al arrepentimiento que Él ha puesto en nosotros, entonces la palabra de Dios nos da su espíritu. Eso es lo que nos enseña. Nos da el Señor su espíritu para que nosotros caminemos en sus pasos, para que seamos mansos. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 23, que la mansedumbre es un don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre no es más que el reconocimiento de nuestra real condición delante de Dios, de que todo lo hemos recibido de gracia y de que de esa misma manera nosotros tenemos que dar de gracia lo que por gracia recibimos. La mansedumbre es un estado del alma que ha entendido que no somos nada y que si somos algo es porque Dios en su misericordia nos lo ha concedido. La mansedumbre no es más que la actitud de humilde, una actitud, un reconocimiento delante de Dios, en un caminar hacia con Dios de dependencia y hacia con los demás. Eso es mansedumbre. Muchos asocian la mansedumbre como una persona débil, una persona tímida, una persona cobarde, una persona calmada. Y no, ninguna de estas hablan acerca de lo que es una persona mansa. Ciertamente una persona mansa es una persona callada, es una persona que tiene control de sí mismo, de sus emociones, de sus actuaciones. Es como poder bajo control, es autocontrol. Eso es una persona mansa. Nuestro Señor Jesucristo nos dice precisamente en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo número 29, nos manda a imitarle. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, quien fue nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Moisés, la palabra de Dios dice en el libro de Números que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, todos conocemos la historia de Éxodo capítulo 32, cuando Moisés venía bajando del monte con las tablas de la ley, como al ver que el pueblo se había corrompido, tiró las tablas en el suelo, las rompió, agarró, la trituró, la volvió polvo, la echó en agua y se la dio a beber a todos aquellos que estaban idolatrando a un becerro de oro. Y luego conjuntamente con otros mataron a alrededor de 20,000 personas solamente por ese hecho, y ese era el hombre más manso sobre la tierra. No, la mansedumbre es la actitud correcta frente a una realidad correcta. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es vivir la vida entendiendo que todo lo que somos, de que todo lo que tenemos viene por parte de Dios. Entonces, si todo lo hemos recibido por amor, nosotros vivimos a la luz precisamente de la gracia, de la misericordia, de la bondad, que no somos dignos, que somos pecadores, que Dios tuvo misericordia de nosotros y que Él nos perdonó. Esa actitud nos permite vivir dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. De eso se trata la mansedumbre. Pero solamente viviendo una vida delante de Dios podemos caminar en mansedumbre. Solamente siendo manso para con Dios seremos mansos para con los demás. De manera que pidámosle a Dios que nos ayude cada día
Que su Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, nos controle, nos enseñe cada día cómo caminar en mansedumbre, mostrando a Jesucristo en nuestra manera de actuar, de hablar, de comportarnos, de vivir. Que los demás puedan ver que somos distintos por el hecho de que Jesucristo mora en nosotros, de que reaccionamos de una manera distinta por el hecho de que Jesucristo controla nuestro ser, que vivimos para mostrar a Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Eso es mansedumbre. Y esto solamente es posible siendo pobre en espíritu y lamentándonos por nuestra condición de pecado cada día. Pidámosle a Dios que nos ayude a mostrar a Jesucristo en toda nuestra manera de vivir, que podamos honrarle en todo lo que hagamos y que seamos fieles imitadores de la mansedumbre y de la vida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que Dios te bendiga.